Las principales estructuras del sistema nervioso. Mi nombre es Milena Guacaneme, bienvenidos. Cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de un sistema muy complejo y muy especializado. Si lo comparamos normalmente con una computadora, pues no existe una tan elegante y tan compleja que nos pueda dar respuesta a todo lo que hace el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene la capacidad de recibir e interpretar una innumerable diversidad de información. Controla los comportamientos tanto simples como complejos. Tiene la capacidad de ser creativo, pero también emocional. Puede tomar decisiones fáciles, pero también decisiones muy difíciles. Es tan especializado que, como ya lo dije anteriormente, no existiría un computador con el que lo pudiéramos comparar, ya que es muy avanzado. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, lo podemos hacer de varias formas. Si lo hablamos de la manera anatómica, de la manera fisiológica. Cuando lo hablo de la manera anatómica, estoy hablando de las estructuras como tal que lo conforman. ¿Sí? En este caso, el sistema nervioso estaría dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye el encéfalo o el cerebro y la médula espinal. Estos están rodeados por el hueso, ¿cierto? Y están envueltos por una capa que las protege, que es una capa protectora llamada meninge. Estas meninges son tres: la dura madre, la aracnoide y la pia madre. Y también los espacios que puedan existir están llenos de líquido encefalorraquídeo. El sistema nervioso periférico, por su parte, está compuesto por los nervios craneales y los nervios espinales. Pero también podemos hablar del sistema nervioso visto desde la fisiología. Cuando lo veo desde la fisiología, como usted lo puede observar en la pantalla, es el funcionamiento de. Cuando hablamos del funcionamiento del sistema nervioso, estamos hablando de dos sistemas más, somático y autónomo. Cuando hablo del sistema somático, estoy hablando de las estructuras que controlan las paredes del cuerpo, como los músculos, la piel o algunas membranas. Cuando hablo del sistema nervioso autónomo, estoy hablando de aquellas estructuras que tienen la capacidad de controlar las actividades de los músculos lisos, de las vísceras, de los vasos sanguíneos, y también tienen la capacidad de enviar información pues, al encéfalo. Si nosotros estudiamos de una manera más detallada el sistema nervioso, lo vamos a encontrar como aparece en la imagen. Lo podemos dividir en prosencéfalo, rombencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Cuando hablamos del prosencéfalo, estamos hablando como tal del cerebro. Hablamos del cerebelo, posteriormente hablaremos del mesencéfalo, del tronco encefálico y finalmente de la médula espinal. Cuando hablamos del prosencéfalo, que es nuestro cerebro, vemos que tiene una división de telencéfalo y diencéfalo. La división del telencéfalo, estamos hablando de la corteza cerebral, de la sustancia blanca, de los ganglios basales. Cuando hablamos del diencéfalo, estamos hablando del tálamo, del hipotálamo, del epitálamo, del subtálamo. El cerebelo, que también tiene algunas divisiones, como su corteza o como sus núcleos, o el tronco encefálico, que estamos hablando del mesencéfalo, de la protuberancia del bulbo raquídeo. Entonces, cuando hablamos del cerebro o del prosencéfalo, está incluido el telencéfalo y el diencéfalo. Esta corteza cerebral, la sustancia blanca que nosotros podemos encontrar, la sustancia gris, la sustancia blanca, los ganglios basales, que es lo que conforman nuestros hemisferios cerebrales, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de los ganglios basales, por ejemplo, o los núcleos basales, es unos núcleos interconectados con la sustancia gris dentro de la sustancia blanca, que forman parte del sistema motor extrapiramidal y colaboran con todo el ajuste de los movimientos. El tronco encefálico, ustedes lo ven, es el cerebro medio, que también tiene una división, el encéfalo, que también contiene sus espacios llamados ventrículos, y también aquellos espacios tienen líquido cefalorraquídeo. Dentro de las estructuras subcorticales, estamos hablando de un conjunto
formado por diversas estructuras que están dentro de la profundidad del encéfalo y que tienen, por ejemplo, estructuras como la glándula hipófisis, el sistema límbico o los ganglios, el diencéfalo. Cuando hablamos del diencéfalo, hablamos de lo que está más adentro, más en el interior, que está conformado, como ya lo habíamos dicho, por el tálamo y el epitálamo. Cuando hablamos del tálamo, por ejemplo, estamos hablando de ese centro de relevo entre el tronco encefálico y el telencéfalo. Este tiene 12 núcleos, entre anteriores, medios y laterales, y se encarga de recibir y reenviar la información sensitiva, pero también la motora, de regular los estados de alerta, la conciencia y el sueño. Cuando hablamos, por ejemplo, del epitálamo, su función primordial es el control del ciclo del sueño y la vigilia, es decir, los ritmos circadianos, a través de la liberación de hormonas del sueño. Cuando hablamos del subtálamo, participa esta estructura en el control de la actividad motora. Y si hablamos del hipotálamo, estamos hablando de la parte que está encargada de mantener las funciones endocrinas o autónomas del cuerpo, de controlar los mecanismos más importantes relacionados con la supervivencia, como es la ingesta de comida, el sueño, la temperatura corporal o el metabolismo. Esto genera un estado de equilibrio fisiológico conocido como homeostasis. Cuando nosotros hablamos de nuestro cerebelo, como lo ven en la imagen superior, vemos que es un organismo que está presente en todos los vertebrados, que lo diferencia su complejidad y su desarrollo. Si hablamos de los peces, no lo tienen tan desarrollados como por ejemplo el primate o el hombre. Este cerebelo está formado específicamente por 3 partes, contiene un lóbulo medio y 2 laterales. Y es una estructura que es esencial para coordinar los movimientos del cuerpo, para mantener el equilibrio. El tronco encefálico, como usted lo puede ver, se divide en mesencéfalo o cerebro medio, en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Si hablamos de la protuberancia, por ejemplo, son fibras nerviosas blancas, transversales y longitudinales que están entrelazadas y que forman una red compleja, ¿cierto? Que permite hacer que están localizados en los núcleos, algunos tienen unos núcleos dentro de los nervios craneales y esta es su función primordial. Cuando hablamos, por ejemplo, del bulbo raquídeo, de la médula oblonga, es una extensión en forma de pirámide de la médula espinal. Allí los impulsos entre la médula espinal y el cerebelo se conducen a través de él por vías principales de fibras nerviosas, tanto ascendentes como descendentes. Se localiza en un centro de funciones cardíacas, vasoconstructoras y respiratorias, y así es el encargado de otras actividades reflejas, por ejemplo, como el vómito. Cuando nosotros también podemos encontrar dentro de nuestro cerebro estructuras subcorticales como una hipófisis, como el sistema límbico, como el hipocampo, que son glándulas o estructuras sumamente complejas. Por ejemplo, la glándula pituitaria es la que está, o la que llamamos hipófisis, ¿cierto? Es la continuación del hipotálamo y descansa en la fosa hipofisaria. Dentro de ella se segregan algunas hormonas estimulantes que tienen la función primordial de regular otras glándulas del cuerpo. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema límbico, estamos viendo que es como una de las constituyentes más antiguas que tiene el cerebro humano. Y esta, pues, tiene diferentes caras o diferentes lóbulos, frontal, parietal, pero es el encargado de cosas tan importantes como el olfato, la memoria, las emociones y pues lo que habíamos hablado del equilibrio corporal. Cuando hablamos del hipocampo, por ejemplo, es una estructura fundamental en todo lo que tiene que ver con la memoria a largo plazo o con la orientación espacial. Pero, pues esto no es lo único que tiene el sistema nervioso. Cuando yo hablo ya de datos muy relevantes del sistema nervioso, podemos encontrar que pues nuestro cerebro está compuesto por
millones de neuronas y de células gliales. Cuando yo hablo de una neurona, estoy hablando de una célula nerviosa que está especializada en recibir o enviar señales a otras células nerviosas, ¿cierto? Esta información se procesa y se codifica a gran velocidad, o sea, milésimas de segundos. Existen células nerviosas que pueden ser sensoriales o células nerviosas que pueden ser interneuronas o células nerviosas que pueden ser motoras. Cuando las células nerviosas tienen una misma función, ¿cierto? Se agrupan en unos núcleos, pero cuando están fuera del sistema nervioso central, se denominan ganglios. Por su parte, las células gliales superan el número a las neuronas. Ellas son las encargadas de darle un soporte estructural metabólico a las neuronas. Pero las células nerviosas, ¿qué hacen? O las neuronas, ¿qué hacen? Son las que transmiten las señales a través de la sinapsis. Estos neurotransmisores químicos son los que se asocian con una función, sea de excitación o sea de inhibición. Excitación entendido como esa preparación para la actividad y la inhibición como la reducción de esa actividad. No es lo mismo estarse preparando para descansar y estarse quedando dormido a tener que estar listo para reaccionar frente a una situación estresante o de peligro. Eso es lo que se encargan pues los neurotransmisores y las neuronas de dar la información necesaria desde el exterior, por donde ingresa, a través de la neurona sensorial, tiene una conexión con la interneurona para dar una respuesta motora, ya sea pues dependiendo de la situación que se puede estar presentando. Y también podemos ver que el sistema nervioso está construido o tiene una simetría. Si nosotros observamos, el sistema nervioso se organiza en dos hemisferios. Lo podemos observar en la parte inferior, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que tienen estructuras similares, aunque en ocasiones existe una mayor predominancia en alguno de los hemisferios para algunas funciones. ¿Sí? El lenguaje está más predominante en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. Cuando hablamos de los hemisferios cerebrales, del derecho o del izquierdo, vemos que ellos están conformados por algunos lóbulos, ¿cierto? Esos lóbulos entonces usted lo puede ver en la parte superior de la imagen. Existe el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el parietal, el occipital o el insular. Incluso el sistema límbico también hace parte pues, de este ejercicio. Entonces, cuando hablamos del prosencéfalo o de nuestro cerebro, vemos que está formado por una gran cantidad de pliegues. Entonces ustedes los pueden observar en la imagen, ¿cierto? Estos pliegues le dan la forma a la superficie de la corteza cerebral y tiene una gran gama de presiones, ¿cierto? Y le permite tener giros o lóbulos, y también algunos surcos o algunas cisuras. Entre los surcos centrales aparece el surco, la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y el surco parieto-occipital. Esto nos permite o nos ayuda a identificar los diferentes lóbulos. El surco más grande, que es el surco central de Rolando, es el que separa, por ejemplo, el lóbulo frontal del lóbulo parietal. El surco lateral o de Silvio, la cisura de Silvio, es el que separa el lóbulo temporal del frontal y el parietal, lo cual pues están ubicados en la parte superior. La cisura preoccipital o el punto posterior es el que define la transmisión desde el lóbulo temporal hasta el occipital. Entre otros datos relevantes del sistema nervioso, existe la decusación, que es la representación cruzada de. Esto quiere decir que el hemisferio derecho recibe información y controla el funcionamiento relacionado con el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de neuroanatomía, explicamos el cerebro y la médula espinal en términos de algunas rebanadas o de algunos cortes, como usted lo puede observar en la imagen. Entonces hablamos del frontal, del caudal, del dorsal, del ventral, del posterior, del anterior. Incluso cuando hablamos de la parte sagital de nuestro cerebro.
Espero en esta oportunidad haya sido claro nuestra intervención sobre las estructuras del sistema nervioso. Acá podemos encontrar las referencias que se utilizaron, tanto las imágenes como la información que aquí se manejó. Muchísimas gracias.